Saludos cordiales, señores estudiantes, bienvenidos a esta clase. Deseo se encuentren bien y siempre en unión de su familia. El tema de hoy es la concordancia gramatical. Como temas que se relacionan ampliamente con este nuevo tema, tenemos a los textos y a la oración. La oración gramatical forman los textos y los textos son una estructura más compleja de expresiones. Entonces, una unidad que permitirá la construcción de los textos es justamente la oración gramatical, dependiendo de qué tipo de oraciones hablemos, sea por su estructura o su intención, tendremos variadas clasificaciones. Y algo que justamente nuestro tema, que se relaciona ampliamente, es la concordancia de esas oraciones, la concordancia que se dio entre las partes que conforman la oración. Entonces comenzamos. La concordancia es aquella unidad, es aquella igualdad que se va dando entre todas las partes que conformaron la oración. Es así que una oración estará formada por artículos, modificadores directos, indirectos, adjetivos, sustantivos, verbos, complementos circunstanciales que indicarán lugar, tiempo, finalidad, etc. Esto vimos justamente en la clase anterior. Pero no importa qué palabras están conformando la oración, cualquiera que use, sí, porque hay oraciones que no necesitan de todos los elementos que acabo de nombrar, sí, no importa la cantidad de palabras que esté formando la oración, debe mantener un sentido de unidad. ¿Respecto a qué? Al género, al número, a la conjugación verbal, ¿sí? Y para esto, entonces, para que se logre todo esto, actúan los accidentes gramaticales. Si no recuerdan, paso por favor a enumerar los accidentes gramaticales. Tenemos al género, femenino o masculino, al número, singular, plural, y el verbo será el único que tenga el accidente del tiempo, es decir, pretérito, presente y futuro, que tenga modo, es decir, indicativo, imperativo y subjuntivo, y por último que tenga voz, es decir, la acción está siendo activa o pasiva. Entonces, tomando en cuenta eso, justamente debemos ser muy cuidadosos el momento en que estructuramos una oración simple, una oración compuesta y mucho más si ya estructuramos estructuras macros, es decir, párrafos y textos. ¿Sí? Tenemos dos ejemplos. El cantar de las golondrinas es algo mágico. ¿De quién hablo? De cantar. ¿De quién es ese cantar? De las golondrinas. ¿Qué es? Algo mágico. Por tanto, como ustedes ven, comienzo con un artículo en singular. Cantar, que en este caso es el núcleo nominal que me está indicando de quién hablo. Sí, está en singular, bueno, está sin tiempo, sin número, pero me está hablando de un solo objeto, de una sola acción, en tal caso. De las golondrinas está en plural, pero no me concentro a eso, sino al cantar, porque yo podría decir el cantar de los estudiantes, el cantar de mi abuelo, el cantar de mi hermano, el cantar de mis primos, ¿sí? El cantar de mis compañeros, puedo calificarle. Por tanto, ahí tenemos de las golondrinas, viene a ser un modificador indirecto, es parte importante de la oración, pero no me tengo que concentrar en esa. Llega a ser el verbo, que como ustedes ven sigue en singular, ya que respeta al número singular que anteriormente está trabajando. Algo mágico, inclusive mágico, que es un atributo, también está en singular. Lo mismo pasa con la oración siguiente. El coro de la iglesia debe cantar mañana. Comienzo con un artículo en singular. Coro está en singular, de la iglesia está en singular y es un modificador indirecto. Nuevamente, no me concentro en esto, sí, pero sigue en singular también. En este caso, debe cantar. Cantar no tiene número, pero debe sí. Está un verbo en singular, y mañana, que es el complemento circunstancial, puede estar también está en singular. De esa manera estructuramos las oraciones y nos referimos a la concordancia gramatical. Concordancia que debe existir desde el artículo, si la oración lo posee, hasta, dependiendo las palabras principales y más que nada las palabras variables
porque recuerden, tenemos categorías variables e invariables. Categorías variables: el artículo gramatical, los sustantivos de cualquier tipo, los verbos en cualquier manera que esté conjugado, ¿sí? Los pronombres, todos sus pronombres, ¿sí? Porque hay variados pronombres, y los adjetivos, que también hay variadas clasificaciones de adjetivos. Estas son justamente categorías o palabras variables, y debido a eso es que se debe poner mucha atención y mucho cuidado al estructurar, sea una expresión hablada, es decir, un texto oral, y mucho más si ya referimos al texto escrito. Entonces comenzaremos con la concordancia entre artículo y sustantivo. El artículo debe concordar con el sustantivo en género y número, nada más, ¿sí? Si estoy usando un artículo femenino, la, obviamente tiene que determinar al sustantivo femenino: la casa, la mañana, la sonrisa, la plancha, etcétera. Y número, recordemos de nuevamente que el número es singular y plural, y si digo la, evité la S, significa que es singular, por tanto mi sustantivo también deberá estar en singular. Pero si aumento la S, ese artículo singular se vuelve plural y digo las, por tanto de igual manera debo tener un sustantivo en plural: las camas, las planchas, las plantas, ¿sí? Y tenemos los ejemplos: el estudiante, los estudiantes, la secretaria, las secretarias, ¿sí? Justamente arrastré y enfaticé el sonido de las terminaciones para que ustedes se den cuenta cómo coincide, y ahí mismo está escrito: masculino y singular en el estudiante, masculino y plural los estudiantes, femenino y singular la secretaria, y femenino y plural las secretarias. Pero a esto hay, como en todo, una regla de excepción. Esta regla nos indica que si la palabra, es decir, el sustantivo de quien voy a hablar, termina en femenino, pero comienza también con una palabra como la A, que es para referirse a femenino, ¿sí? Si comienza y termina con A, ¿sí?, el artículo no podrá ser femenino, deberá ser masculino. ¿Pero por qué y cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto de alterarle al artículo? Y en vez de poner femenino a femenino, artículo femenino a palabra femenina, pongo masculino, artículo masculino a palabra femenina. Cuando la palabra, la sílaba que comienza es una sílaba tónica. Como ustedes acaban de presenciar, de observar, está con rojo. ¿Qué era una sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz que tiene la palabra. Entonces, si yo digo agua, sé que debe llevar ese artículo masculino porque comienza justamente con A, pero es una sílaba tónica. Digo la, también tengo que cambiarle al artículo. Arma, un arma, no digo una arma, ¿sí? Aunque suene un tantito raro ese sonido, pero así es la regla. Un hacha, no digo una hacha, un hacha. Entonces, de esa manera es la regla y aplicamos. Entonces, cuando yo tenga palabras que terminan en femenino, con una terminación de género femenino, pero comienza con una sílaba tónica, y como ustedes pueden ver, A, ¿sí?, que no es la única, siempre las sílabas tónicas son donde lleva la mayor fuerza de voz, pero que comienza con una mayor fuerza de voz, A, y como el artículo que le debería corresponder debe ser femenino, la, para que no se dé la agua, si ven, no sé dónde termina la A del artículo y dónde comienza la vocal de la sílaba de mi palabra. Es el agua, para no decir el agua, digo el agua.
sílaba tónica que inicia, rompe esa cacofonía incorrecta que tenemos con negro. Cacofonía son sonidos adecuados, ¿sí? O también tenemos las cacofonías incorrectas, que es justamente el juego de los sonidos, cómo se relacionan, se acortan y demás. Bien, tomando en cuenta eso, entonces vamos a ver estos ejercicios. Quedaría: el arpa es un instrumento de cuerdas. Prefiero dormir con una almohada. ¿Y por qué aquí cambió si está AA? Porque como ustedes se dan cuenta, al no es la sílaba tónica. Si yo pronuncio, digo almohada, la sílaba tónica está acá. Entonces ahí ya no se da esa cacofonía y yo puedo decir una almohada, ¿sí? Porque el acento, la mayor fuerza de voz está acá, en A, ¿sí? Después de una sequía recomiendan que se hierva el agua. En el campo bebimos de las aguas. De nuevo, aunque esta comenzó con A y termina en A, y aunque es tónica, sí le puedo poner su artículo correcto, femenino a femenino, porque ya no está la A, sino dice las. Esta S interrumpe esa cacofonía incorrecta de pronunciar en una solo sonido a las dos A. Esta es las aguas, entonces corta esta cacofonía y puedo poner correctamente el artículo que le corresponde, femenino a femenino, plural a plural. Así sea esto una sílaba tónica. Por tanto, hay que tomar en cuenta, por favor, no solamente el sonido, sino la regla, jóvenes. La regla está justamente dada para que la apliquemos, ¿no? Ahora pasemos a la concordancia entre sustantivo y adjetivo. Va lo mismo, ¿no? El sustantivo tiene género y número, el adjetivo tiene género y número, y no nos perdemos. Si hablo de un sustantivo singular, el adjetivo será singular: gato peludo. Pero si hablo de sustantivos plurales, hablaré entonces, le caracterizaré con un adjetivo en plural: medias nuevas, ¿sí? Concuerda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo estoy hablando de 2 o 3 sustantivos a la vez y estos tienen diferentes términos, diferentes géneros? Como por ejemplo, Andrés es masculino, Paula es femenino y Raquel es entre masculino y femenino, ¿no? Aunque es masculino, representa a una persona femenina. Entonces tengo 2 sustantivos para femenino y 1 para masculino. El momento en que suceda, sin importar el orden, porque yo puedo decir Paula, Raquel, Andrés, puedo decir Andrés, Paula, Raquel, o puedo decir Raquel, Andrés, Paula. Ese momento, el adjetivo que le estemos dando, la cualidad que le estemos dando, deberá ir primero en plural, porque son más de un sustantivo, ¿no? Se da más de un sustantivo, por tanto plural obligado. Y deberemos poner, sin importar el orden, sin importar si la última palabra antes del adjetivo fue femenino, debemos poner masculino. Por eso dice, son cubanos. De igual manera yo puedo decir el pantalón y la camiseta blancos. ¿Sí ven? Camiseta, pantalón, blancos. El adjetivo para estos 2 sustantivos, camiseta femenino y pantalón masculino, le estoy colocando la S de plural, blancos, y la O de masculino, blancos. ¿Sí? Claramente, ¿sí? Esa es la única regla, jóvenes, que tenemos justamente cuando nos referimos a adjetivos. Dice, podemos calificar como de ejemplares la vida y la obra de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de 2 sustantivos totalmente independientes, autónomos, vida, obra, ¿sí? Y lo demás de Santa Teresa, que es el modificador directo. Los trabajadores tenían las hojas de los machetes afiladas. ¿Por qué afiladas si dice machetes? Porque yo no estoy hablando de los machetes, sino de las hojas de esos machetes. Podía ser las hojas de una espada,
¿sí? Podría ser la hoja de un cuchillo. Yo me refiero a la hoja metálica de esos machetes, ¿no? De los machetes es un modificador indirecto, por tanto no califico a machetes, sino le estoy dando la cualidad a hojas. ¿Cómo estaban esas hojas? Afiladas. Hojas femenino, afiladas femenino. La muchedumbre impaciente comenzó a gritar. Aunque muchedumbre me relaciona a muchas personas, a una cantidad, a un número de personas que sé es muy considerable, ¿sí? Puedo ver que el artículo la está en singular. Muchedumbre no está en plural, está en singular, por eso es un sustantivo colectivo que representa a muchas personas, para no decir personas, digo muchedumbre y ya está el colectivo. Por tanto, obviamente, impaciente será lo correcto porque está ¿qué? El adjetivo, ¿sí? En singular. Singular artículo, singular sustantivo, singular adjetivo. Ahora pasemos al verbo. El sujeto o el núcleo nominal, el sustantivo de quien hablo, con el verbo también deben tener concordancia. Si mi sujeto es una persona y tomando en cuenta de quién hablo, puede ser primera persona yo, puede ser segunda persona tú, puede ser tercera persona él, ella en singular, o también puede ser no nosotros, primera persona del plural, ustedes, segunda persona del plural, y ellos, ellas, tercera persona plural, tomando en cuenta de quién hable, de cuántas personas estén realizando la acción. De igual manera deberá conjugarse respetando el número y la persona gramatical de quien realiza la acción y respetarse eso en el verbo. Tenemos nosotros, primera persona del plural, estamos, porque si conjugo estar, digo yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Entonces estudiamos está correctamente. Y justamente le reconozco por esta terminación. Todos los verbos terminados en mos o amos me refieren primera persona del plural. Y concuerda, nosotros, mi pronombre, en este caso que es el núcleo nominal, primera persona del plural, y la conjugación del verbo se ha dado en primera persona del plural. Bien, entonces esto no tiene mayor ciencia, jóvenes, como ustedes ven es algo concreto. Vamos a ver, sí, en cambio, sí hay que ver cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concordará obviamente con el número de la persona, siempre tomando en cuenta a las personas gramaticales en singular. Yo, tú, él, y referir y conjugar correctamente. ¿Sí? En este caso, el periodista escribe, ustedes estudian, ahí está la pluralidad, no, singular a singular, plural a plural, y más que nada respetar la persona gramatical, darme cuenta cuándo está la persona gramatical. En cambio dice, cuando el verbo se refiere a varios sujetos, siempre irá en plural. Claro, ¿por qué? Porque al hablar de dos o más personas que realizan la acción, ya no es una, sino son un conjunto de 2, 3, 4 personas que están haciendo la acción, y la acción deberá estar en plural. Por eso digo, tú y yo somos compañeros, porque hablo de dos personas, ¿sí? Tu hermano y el mío, ese mío es un pronombre posesivo, ¿sí? Porque está reemplazado, en vez de decir mi hermano, digo el mío, ¿sí? También está hablando de dos personas, también por eso dice el verbo son. Pero si digo tu hermano solamente, quitando el mío, digo tu hermano, debería decir es un buen amigo. Tú eres un buen compañero, ¿sí? Por tanto hay que tomar en cuenta la conjugación. Esto es todo, jóvenes, referente a lo que es la concordancia. Como ustedes ven, es muy fácil, ¿cierto? Hay muchas otras reglas más, pero que se concentran justamente en las que acabamos de ver, ¿sí? En las que acabamos de abordar, ¿sí? Muchas veces dicen si el adjetivo está antes del sustantivo, si el adjetivo está después del sustantivo, pero se aplica lo mismo, porque yo puedo decir la bella flor, bella es el adjetivo en singular, flor en singular, está concordando. O puedo decir la flor bella, comienzo con el sustantivo en singular y sigo con el adjetivo en singular.
¿sí? Sigue, o sea, lo único que hay es variaciones para ser más concretos, pero considero yo que dándoles estas pautas, estas reglas de concordancia, ustedes podrán tomar en cuenta el momento que escriban, si se tomarán en cuenta el momento que escriban, para justamente no producir estos errores de concordancia, que cuando uno está hablando en primera persona, termina hablando en primera persona del plural, ¿sí? Y hablaremos justamente de los textos no literarios en lengua y literatura, y nos daremos cuenta que tomando en cuenta los textos y su clasificación a los textos no literarios, dependerán, muchos de ellos comparten la misma estructura, pero hay que saber las características y la forma de redactar cada uno de estos textos. Algunos son textos impersonales, otros textos son personales, algunos podré incluirme como persona dentro del texto, en otros casos deberé excluirme totalmente del texto y así sucesivamente. Entonces les invito, jóvenes, a realizar la actividad que está en la en el cronograma, ¿sí? Y a invitarles a nuestra próxima clase, ¿sí? Estamos, como ustedes ven, fomentando un poco más el trabajo, ¿sí? Donde gracias a los videos y al trabajo, a los refuerzos que ustedes están haciendo, motivamos el conocimiento. Ustedes también pueden investigar un poco más. Estaré lista para responder cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, y pues a seguir en el conocimiento y el correcto estilo de forma y fondo de los textos. Justamente esta es una parte muy importante en la que fallamos la mayoría de personas. Y digo fallamos porque humildemente también me suele pasar. Y justamente hay que seguirnos educando y practicando para que esto no suceda. Agradezco mucho su atención. Me despido, no antes desear que se encuentren muy bien, chicos, que sus familias se encuentren bien, tranquilos, que todo percance que llegue sea efímero, que no cale en sus hogares, sino al contrario, que entre todos sepan buscar la mejor solución. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Que pasen bien.